Vidal está en Entre Líneas. Buenas noches, general. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. 10 años, un aniversario que para usted, imagino, tiene que ser mucho más que importante. Lo ha sido para la sociedad peruana. ¿Cómo es para usted? Bien. Antes que nada, quiero robarle unos segundos. Primero, para solidarizarme con la familia Pollack y alegrarme por la recuperación tan limpia que se ha hecho con ella. En segundo lugar, para felicitar a la Policía Nacional a través de su ministro del Interior, porque han demostrado una vez más, ¿no es cierto?, su profesionalismo. Sobre todo el general Errani, de quien tengo gratísimos recuerdos cuando trabajó a mis órdenes en la DINCOTE, el año 92, igualmente se hicieron trabajos muy importantes, y sobre todo por la gratitud que siempre ha mantenido con su jefe a través de toda su carrera. Muy bien, ahora sí, estoy atento a su pregunta y comenzaré por decirle de que lamentablemente, después de la captura de Abimael Guzmán, han ocurrido una serie de circunstancias que no han permitido de que la opinión pública conozca a plenitud, ¿cierto?, cómo se diseñó, cómo se estructuró todo el trabajo para llegar a esa conclusión. Se ha politizado, también se ha manejado con mucha mezquindad, ¿no?, de parte de la propia oficialidad. En fin, ha tenido, yo diría que, un manejo inmerecido, un trabajo tan importante que ha hecho la DINCOTE dentro de un conjunto, ¿no es cierto?, de otras operaciones, quizás no de igual importancia, pero también muy significativas en la lucha contra el terrorismo, como es el caso de la captura de Víctor Porlay, de Peter Cadena Schulte, y todo el desmontaje que se hizo en aquel entonces de las cúpulas de Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Qué significó Sendero Luminoso para el Perú? Sendero Luminoso para el Perú, desde mi punto de vista, llegó a constituirse una verdadera amenaza para la estabilidad. Tan es así de que en aquellos días usted recordará cuál era el estado psicológico, el estado de ánimo de toda la colectividad. Había confusión, desesperación y hasta cierto punto desesperanza, ¿no? Recordará usted a través de los atentados, de los asesinatos selectivos, de los coches bomba, de los apagones, en fin, del conjunto de acciones criminales que realizaron como consecuencia de ello la quiebra de las empresas, los empresarios yéndose fuera del país, en fin, la vida era por demás angustiosa en el Perú, y el gobierno de alguna manera se tornaba inviable. Aparentemente no había en el horizonte una clara solución. ¿Y era necesario el 5 de abril del año 92 para capturar a Abimael Guzmán? ¿Para golpear en la médula a la organización senderista? Mire, los trabajos que se han hecho en la DINCOTE, ¿no es cierto?, tanto la captura de agentes senderistas, han respondido a unas estrategias que se dieron en el ámbito. No puedo desconocer el apoyo económico que el gobierno dio a la DINCOTE para hacer esos trabajos, pero sin embargo estos son temas que se han desarrollado estrictamente en el ámbito policial, ¿no? Entonces, desde luego que ha ocurrido en el gobierno del presidente Fujimori, pero sin embargo esta lucha se desarrolló en el plano puramente policial, sobre todo en lo que respecta, ¿no es cierto?, a los trabajos de terrorismo en las zonas urbanas, y por qué no reconocer también el trabajo que realizó el ejército, ¿no es cierto?, en las zonas rurales, las rondas campesinas, los comités de defensa, etcétera, ¿no? En general, un trabajo que venía de años atrás, ¿verdad? Porque cuando Sendero Luminoso en el año 80 ataca, dedica la guerra al Perú, las Fuerzas Armadas y la policía no conocían quién era el enemigo, ¿no es cierto? No solo no lo veían, sino que no lo conocían realmente. Sí, Hay un desarrollo, hay un proceso. Eso es verdad.
un avance, con errores muy grandes, claro, por cierto. eso es verdad, para ser honestos. Ha sido un proceso y durante ese tiempo se han venido acumulando una serie de informaciones. No es cosa que haya salido de último minuto, última hora, todos han contribuido, ¿no es cierto?, a lo largo de esos años, de alguna manera al desmontaje de lo que ocurre, es de que como Sendero Luminoso trabajaba en la clandestinidad, tenía una organización secreta y creo que hubo un error en el diseño mismo de la estrategia. En el ámbito policial. Se trabajó como si fuera una organización criminal con algunas características muy peculiares, pero hubo una visión, yo diría, inexacta del problema. Por eso ¿Que no era política? Por eso es de que cuando asumimos el comando de la DINCOTE hicimos una reorganización total, ¿no? Una reingeniería toda, privilegiando el campo de la inteligencia. La mayoría de los hombres de la DINCOTE tuvieron que estudiar el maoísmo, por ejemplo. Sí, claro, como parte de su trabajo, porque cómo podían hacer el interrogatorio de esta gente, ¿no es cierto?, que venía de esa preparación que tenían en cuanto al marxismo, leninismo, maoísmo, el pensamiento Gonzalo, como ellos decían, tenían casi un catecismo, ¿no?, internalizado. Y entonces... Y eso servía también para mimetizarse un poco, para tratar de averiguar, de saber cómo pensaban, cómo se iban a mover, cómo iban a reaccionar. Sobre todo para los efectos del interrogatorio, pero para apreciar y saber que en principio no se sabía quiénes eran, ¿no? Incluso Abimael Guzmán, recordará usted, era casi como un mito, y se comentaba que había muerto, ¿no es cierto?, sembrado un rumor hasta cuando aparece en el diario, que era una publicidad oficiosa de Sendero, firmando un documento, luego aparecen unos videos, en un trabajo que también hizo la DINCOTE a fines de enero del año 91, recién nos convencimos de que Abimael está con vida y se encontraba en Lima. Por eso que hay una reorientación en el trabajo, poniendo un énfasis especial en la inteligencia operativa. Yo reconozco y saludo, ¿no es cierto?, el trabajo del GEIN, ¿no? Pero el GEIN ha sido la primera división de inteligencia y cuando yo lo encontré era un grupo muy reducido, ¿no?, que habían hecho enormes esfuerzos y también había logrado trabajos importantes, pero la profesionalización se les dio, ¿no es cierto?, desde el comando de la DINCOTE. Y no solamente al GEIN, sino a la segunda división de inteligencia, que fue la encargada de desmontar todo el aparato del MRTA, de tal suerte de que esta noche yo quisiera rendirme homenaje a toda la gente de la DINCOTE, muchos de los cuales no han tenido la oportunidad nunca de salir a los canales de televisión. Han hecho un trabajo anónimo, silencioso, ¿no es cierto?, que, bueno, ha quedado perdido un poco en el tiempo, ¿no? Mientras otros nos hemos disputado las autorías, los protagonismos, ¿no es cierto? Exactamente, sí, general. La publicidad de la captura creó una rencilla y bueno, que cada vez es más evidente entre los entonces coroneles Miyashiro y Jiménez y usted. Para nosotros como ciudadanos es doloroso ver que entre uno y otro lado hay encono, porque para nosotros todos ustedes, todos los hombres de la DINCOTE que capturaron a la cúpula de Sendero Luminoso son muy importantes, son históricamente importantes, ¿no? Son nuestros héroes contemporáneos. Y entonces ese encono, ese enfrentamiento realmente desconcierta. ¿Por qué se produce? Bueno, Montesinos le echó leña al fuego, él estaba interesado en esa rencilla. Sí, pues es muy lamentable que haya ocurrido esto, pero yo siempre traté a través de estos años de estar por encima de esas mezquindades, ¿no? Fui un poco comprensivo del afán protagónico, ¿no?, de quienes realmente participaron en las tareas operativas, ¿no? Pero la labor la realizaron indudablemente bajo mis órdenes. Yo era el director de la DINCOTE y modesta parte yo soy un oficial de inteligencia. Entonces yo le di todo el apoyo, todo el diseño, todo el trabajo de una manera permanente. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Yo no lo sé. Yo guardo como un recuerdo una carta que me envió el coronel Jiménez cuando estuve en Taiwán, en donde me saluda, en donde me reconoce, me muestra su aprecio, su agradecimiento por todo el trabajo que se hizo bajo mi dirección. Después, no sé, él se fue a trabajar al CIN, ha estado 1 año y medio, creo, me parece, trabajando con Vladimiro Montesinos. En esa oportunidad también se elaboró un video en el Canal 4, recordamos, de una miniserie
en donde se me ignoraba, ¿no es cierto?, olímpicamente, pero en fin, mire, señora Cecilia, yo no quisiera entrar a estos detalles, salvo el hecho de aclarar lo que esta noche se ha transmitido en otro canal de televisión, que es un montaje, ¿no es cierto?, aprovechando... ¿En qué canal general? En el canal 5 ha salido, ¿no es cierto? Yo ya tenía este audio de hace un tiempo, lo denuncié, una conferencia de prensa que di cuando fui ministro del Interior, deben registrar esto los medios de comunicación, que se elaboró más o menos el año 93 o 94, cuando yo había sido invitado por el doctor Javier Pérez de Cuellar para acompañar en la plancha presidencial, ¿no? En fin, pero son mezquindades. ¿En qué consistía para nuestro público que de una no conversación ve que Panorama? aparentemente pues es amical, casi conciliadora, incluso que he escuchado un poco esto, ¿no? ¿Entre usted y quién? Y Abimael Guzmán, Abimael ¿no? Guzmán. Sí, yo tengo unos videos de unas conversaciones con Abimael Guzmán que yo la reservo, y como no tengo ningún afán de estar buscando, si usted quiere, dividendos sobre estos casos, yo los guardo para mí. Tengo eso y otros documentos, quién sabe, en algún momento, porque hay cosas que ya llegan a su límite, me veré en la obligación de presentarlo ante la opinión pública. ¿Cómo eran los interrogatorios al margen de estas pequeñeces? ¿Cómo eran los interrogatorios? Porque nosotros hemos visto a Montesinos, a Merino en la isla de San Lorenzo, ¿no es cierto?, con Abimael Guzmán, y en realidad ese fiero guerrillero que nos había declarado la guerra y que nos estaba reventando el país, se reducía y parecía un gatito frente a estos dos señores que además habían llegado, digamos, aprovechando la captura que el Adincote había realizado. ¿Cómo tenían que desarrollarse esos interrogatorios y cómo había que tratar a un tipo como Bueno, Guzmán? Los interrogatorios fueron en principio siempre dentro del marco de la ley y también respetando sus derechos humanos, ¿no? Hay videos y eran practicados por unos jóvenes oficiales de la primera división de inteligencia del GEIN, de la DINCOTE, que conocían muy bien el tema. Me recuerdo el capitán Gil, el capitán Bonilla, sobre todo ellos, se encargaron de abordarlos a él, a Elena Iparraguirre, a Maritza, etcétera, porque conocían mucho el tema, porque ellos se han iniciado ahí desde cuando eran muy jóvenes oficiales, y conocían el tema, incluso la parte ideológica, la parte política, la parte organizativa, ¿no?, el papel que tenía cada uno, ¿no es cierto?, porque no había otra forma, pero Abimael Guzmán fue cuidadoso. Él siempre se lucía hablando de las cosas políticas, de las cosas filosóficas, de la situación internacional, un poco la historia de su movimiento, pero siempre rehuyó informar cosas ya relativas a la propia organización, a sus aparatos militares, a los atentados, obviamente, pues para evitar responsabilidades. ¿Usted diría que casi no se obtuvo información de Guzmán? Sí, claro que se obtuvo información, pero ¿De qué tipo? De ese tipo político, a nivel organizativo macro, de algunas cosas de las relaciones internacionales, las relaciones entre ellos, de sus proyectos, sus interpretaciones de la historia. En eso él se lucía, no hay que olvidarse que Abimael Guzmán fue profesor universitario, ¿no? Y al parecer le encantaba hablar, ¿no? Le encantaba hablar, pero cuidándose, como le repito, de las cosas que estaban a nivel operativo, ¿no? Y luego, ¿cómo es que Montesinos logra utilizarlo, por ejemplo, para la firma del acuerdo de paz, estas fotografías en las que salen bien peinados, ¿no?, toda esta cúpula, y luego Guzmán se deja fotografiar firmando, que en realidad le sirvieron, recordémoslo, al gobierno de Fujimori y Montesinos para lograr ganar el referéndum de la Constitución de 1993, que ganaron por muy poco? Claro, claro. Hasta donde yo tengo información, quien planteó esta relación fue Abimael Guzmán, ¿no? ¿Él la propuso? ¿Fue iniciativa suya? No, yo no podía afirmar, pero yo tengo esta versión, que fue el que propició. Desde luego hay que entender que Montesinos, lógicamente, habría tenido
todo el deseo del mundo de conocerlo, de conversar, de verlo, ¿no? Y bueno, entonces entraron en un diálogo con él, con el apoyo de Rafael Merino, y de ahí salió esta famosa propuesta, ¿no? Que eran 2 cartas en donde se planteaba el acuerdo de paz. Si uno lee los requerimientos, los planteamientos que hacen Zacate, él en ningún momento renuncia a su ideología, por último ni a su metodología. Lo que él hace es... Ni se arrepiente de nada de lo que ha cometido. De nada. Él lo que hace es, interpretando un poco la situación internacional en donde se produjo un desplome del sistema socialista, entró en un serio cuestionamiento, lógicamente, la parte ideológica que para él era su soporte, ¿no es cierto? Y luego internamente él vio con mucho realismo de que estaban vencidos, ¿no? Él reconoció que las fuerzas del orden estaban mejor organizadas, mejor dotadas, ya tenía equipos de inteligencia, de una manera particular la DINCOTE. Entonces, en esas condiciones, para ellos no era posible continuar la lucha. Lo que entonces él trataba de alguna manera es de salvar la poca gente que quedaba afuera, quizás lograr algunos privilegios internos, ¿no es cierto? Y personales. Personales en la calle, y plantear una nueva estrategia, el trabajo político, que es en el que están hasta ahora, ¿no? Eso produjo una escisión dentro del Sendero, porque los que estaban afuera, con Feliciano a la cabeza, continuaron en la lucha armada, en el violentismo, formando lo que llamaban la línea liquidacionista de izquierda, ¿no? Mientras los seguidores de Abimael se les llamaba la línea oportunista de derecha. Esa es una fisura que se produjo y que hasta ahora se mantiene. Actualmente encabeza esta línea violentista Artemio, que se encuentra, como sabemos todos, ¿En el Guayaga y en el N? En el Guayaga se sabe, ¿no? Se tiene algunos, pero yo no podría precisar. Pero él está, pues, manejando la cosa a nivel de la región Guayaga, y sobre todo es el que queda de todo el comité central de Senderos, digamos, es el líder libre que en este momento está detrás de las huestes de Sendero, ¿no? Bien. En fin, pero ¿usted cree que vamos en buen camino? Lo que ha ocurrido esta semana, esta captura... Claro, lo que quedan pues son grupos residuales del senderismo, ¿no? En la zona de Huanta, La Mar, San Francisco, Santipo, San Martín de Pangoa, o sea, en las márgenes del N y del río Apurí, y luego en el Guayaga. Son aparatos militares itinerantes, lo que es la fuerza principal, que a su vez reciben apoyo de las fuerzas locales, la fuerza de apoyo que ellos llaman. ¿No es cierto? No, el número no es cuantioso, y hasta donde yo sé, en los últimos meses no han realizado acciones importantes, ¿no? Sin embargo, me ha preocupado el dato que ha dado el doctor Díaz Canseco, Francisco Díaz Canseco, que es el presidente del Consejo por la Paz, ¿no? Da un número muy significativo de componentes de los senderos. Supongo que él ha tenido en cuenta no solamente el aparato militar, sino todos los elementos de apoyo que hay en la zona, porque él maneja buenas fuentes. Y por otro lado, me parece muy importante el golpe que ha dado la DINCOTE hace unos días, al capturar a 3 elementos... A este comité, ¿no es cierto? Sí, que estaba encargado, según la versión periodística que he tenido... Y ministerial, ¿no? Claro, oficialmente se ha dicho que se encargaban de hacer un poco la recomposición, la reorganización del famoso Comité Regional Metropolitano, que es el de Lima. Pero, de todas maneras, esto también revela un poco la precariedad que se encuentran en la zona urbana, que no es para descuidarse, por supuesto, ¿no? Al adversario no hay que subestimarlo ni sobredimensionarlo. Exactamente. General, muchísimas gracias. Y feliz 10º aniversario de esta captura a usted y a todos los oficiales de la DINCOTE que nos salvaron la República, sí, porque Guzmán avanzaba de una manera, realmente era una vorágine. Esos años fueron espantosos y cambió tremendamente nuestra situación en todo nivel en el país. Muchísimas gracias. Y yo quisiera terminar a través suyo. Sí, señora Cecilia, sumándome a ese homenaje, principalmente a todos los componentes de la primera división de inteligencia, el GEIN,
¿no? que hicieron un buen trabajo, pero al mismo tiempo a los otros elementos que formaban parte de la DINCOTE, y por último, pues, ¿por qué no a todos aquellos peruanos, ¿no es cierto?, campesinos, trabajadores, Claro. Soldados, policías, que entregaron su vida en la búsqueda de la paz por este país. Por supuesto, general. Muchísimas gracias. A usted. Tremenda captura, ¿verdad? Una pausa y regresamos con la...